Simplemente no lo recuerdo. No recuerdo cuándo empezaron esas malditas pesadillas. Antes de ello, el día a día era simplemente como cualquier otro. Claro que dejando de lado mi trabajo. Cada mañana era la misma rutina desde hace años. Despertar de las pocas horas que logré dormir. Dirigí mi vista a la nada por unos segundos. Recuerdo las pesadillas de esa noche. Era, por así decirlo, únicas. Pero todas partían de algo común. Todas tenían el objetivo de volverme loco. Aún recuerdo la primera vez. De solo sentir la sensación de que todo aquello fuera real, me hacía querer vomitar a pesar de no tener nada en mi estómago. Cada una de ellas me mostraba cosas que serían la última cosa que mirara en esta vida, y parecía que sabían tocar las partes sensibles de mí para hacerlo. Sin embargo, algo nunca desapareció en esos sueños, y eso era ella, la figura de una extraña y pequeña chica que parecía romperse en cualquier momento. Cada sueño era el mismo, y trataba de ir tras ella, ayudarla, saber quién era, pero terminaba igual. Solo podía ver cómo era destruida enfrente de mí. De cualquier forma que mi cuerda cabeza pudiera entender, aquella figura era despedazada, deformada, profanada y reducida a un simple objeto que había perdido toda su belleza anterior, convirtiéndose en un sentimiento de horror e impotencia para mí mismo que era imposible de eliminar. Y era lo mismo, cada día desde hace mucho tiempo, después de que terminaba con lo que yo mismo consideraba la asquerosa vida que llevaba en el presente. No había nada increíble para mencionar sobre mí. Nací en una familia normal, fui a la escuela como la mayoría, terminé mi carrera e incluso hice una especialidad para al final conseguir un trabajo donde era bueno. Pero lo que muchos podrían considerar extraño de mí era precisamente mi trabajo. En resumen, trabajo en un instituto psiquiátrico. Después de que me especializara en psiquiatría, me ofrecieron el trabajo como doctor en el instituto, y no dudé ni un segundo en aceptar. Aunque yo mismo no lo considero extraño, sé que las demás personas sí lo hacen. Desde pequeño me había interesado mucho por la mente humana, desde que miraba en la televisión los típicos programas de superhéroes, y en especial era fan de los héroes con poderes mentales. Era un comienzo pésimo para interesarme por lo que hago ahora, pero el destino así lo quiso. En fin, justo al entrar a la primaria, me había envuelto en los extensos y aburridos libros que hablaban sobre la mente humana y cómo funciona, desde la psicología y la fisiología, incluso hasta libros que te podían ayudar a despertar tus poderes psíquicos. Es genial, tal vez sí era un chico extraño. El punto es que a través de todo eso, era obvio que descubriría las enfermedades mentales. Todo ese mundo me hizo que me preguntara a mí mismo, ¿cómo era posible que existieran? Para mí era algo maravilloso, no en el mal sentido, sino que me interesaban demasiado por cómo eran o qué provocaban. Pero la principal razón de mi interés era por saber si había una forma de curarlas. El tiempo pasó. Había terminado mi carrera en medicina y nunca había olvidado ese objetivo en mi mente, por lo que, sin pensarlo dos veces, tomé la especialización de psiquiatría. Cada libro que leí, cada experiencia por la que pasé durante mis prácticas hizo que me diera cuenta de algo. No conoces la realidad hasta que ésta te golpea en la cara. A pesar de todos mis conocimientos, todo mi deseo de ayudar y mi motivación, yo mismo llegué a pensar que nada era real. Cada caso que vi me hacía ver todo de forma diferente, y recordaba lo que me preguntaban cada vez que decía a lo que me quería dedicar. ¿Entonces trabajarás con locos? Cada vez que escuchaba esa pregunta me ponía de mal humor, y hacía esfuerzos inútiles por explicarles que no existían las personas locas, que era una enfermedad como cualquier otra. Ellos, como cualquier otra, tenían sus problemas, y yo me encargaría de ayudarlos de la mejor forma que pudiera, con la esperanza de que llevaran una vida normal dentro de lo posible. Pero ahora mismo, después de haber llegado al presente, puedo decirlo yo mismo. En algunos casos, los pacientes estaban realmente locos.
Llegué a la entrada del instituto haciendo un simple saludo a la recepcionista para dirigirme a ver qué tocaba hacer hoy, como si el mundo ya supiera eso. Llegó mi compañera después de su turno nocturno y me dijo: «Parece que caíste de cara al suelo esta mañana». Yo solo esbocé una sonrisa irónica que ella entendió que no estaba de humor. Solo levanté mi mano frente a ella y ésta entendió lo que quería. Creo que hoy en especial no estás en sintonía. En fin, hoy llegó un nuevo caso. Aquí está el expediente. Lo tomé y vi que estaba escrita la habitación 201. Estaba a punto de retirarme para encargarme de todo, pero sentí que era demasiado grosero de mi parte irme sin decir nada. «¿Qué tal la noche?». Por lo que pude ver, mi pregunta la desconcertó un poco y me dijo: «Pues, aparte de los gritos nocturnos y de que la mujer de la habitación 313 trató de sacarse los ojos con una cuchara, diría que todo normal. Después de estos años, podría considerarse una buena noche». No perdí mi tiempo después de eso y tomé el ascensor. El frío del aire acondicionado hizo que sintiera un ligero escalofrío y el olor a aromatizante era algo molesto para mí. Pero eso no impedía que mi mirada no se concentrara en el documento que estaba en mis manos. Esquizofrenia. No fue algo nuevo para mí. No era la primera vez que veía un caso de estos. Cada uno era especial. Nunca sabía con lo que verdaderamente me encontraría. Y en veces fue interesante, aunque las ocasiones que las cosas se salieron de control no eran agradables de ver. Pero en este caso, lo que llamó mi atención no era la enfermedad, sino el paciente en sí. El ascensor se detuvo y en un momento estaba frente a la puerta. La abrí lentamente y pude ver con quién compartiría mi tiempo por una buena temporada. Cuando la vi, me quedé helado. Era una chica. No parecía que tuviera más de 16. Tenía un largo cabello castaño y la sonrisa que tenía en su rostro hacía que una sensación de horror se apoderara de mí. Era ella, la chica que ha estado en mis pesadillas todo este tiempo. Cada forma, cada rasgo que tenía era de ella. Solo con estar ahí de pie sentía ganas de escapar. Creí que en realidad nunca me desperté y que seguía en una maldita pesadilla. Pero todo era demasiado real, incluso justo lo que acababa de escuchar. «Papá». No pude reaccionar. Solo sentí como unos pequeños brazos se enredaban alrededor de mí, mientras que mi mente se estaba saliendo de control. Empecé a sudar frío, a la vez que un malestar en mi estómago parecía apuñalar mi abdomen. Incluso estaba a punto de golpear a esa chica frente a mí solo para buscar un poco de aire. Pero como si fuera un milagro, todo se detuvo. Esos extraños pensamientos se fueron a la vez que comenzaba a aceptar que no estaba soñando. Poco a poco me calmaba para dejarme de tonterías y adoptar la actitud que portaba a la hora de trabajar. Solo por el papá, que escuché salir de la boca de la chica. Sabía que era algo que tener en cuenta. En estos casos no debería de intentar aclarar nada antes de tener una mejor vista de todo, y solo podía presentarme a la vez que ignoraba a aquella figura que intentaba atormentarme en ese momento. Pero la voz de esa chica volvía a salir. «¿Ves, mamá? Te dije que papá vendría pronto». Eso fue suficiente para identificar que lo que decía el expediente era lo correcto y recordarme lo que había leído. Los padres de esta chica habían fallecido en un accidente. Fue tan fuerte esa experiencia que ella misma no lograba aceptarlo, dando como resultado que su mente aún creyera que sus padres aún estaban con ella. Pero lo que más llamó mi atención es que, según las investigaciones, los padres de ella eran lo que podrían decir la basura dentro de la basura. Golpes, heridas, abusos, maltratos. Ese era su día a día. Además de que se comprobó que era drogada en contra de su voluntad, llevándola a un estado donde ningún humano lograría sobrevivir. Eso hacía preguntarme, ¿por qué de todas las cosas, ella seguía creyendo que sus padres seguían vivos? Sin ningún familiar y en el estado que se encontraba, pasó a manos del gobierno,
e ingresada a varias instituciones después de diagnosticar su enfermedad, pero aún así, era un milagro ver que se veía sana a simple vista. Yo solo pensé que la vida en ocasiones puede ser una reverenda mierda, pero, aún así, no me sacaba de la cabeza la similitud que ella tenía con la figura de mis sueños. Me presenté con ella de la misma manera que lo hacía con cualquiera de los otros pacientes. Le dije quién era y qué es lo que hacía, preguntándole si ella estaba consciente de por qué estaba aquí. Respondió de manera vaga, diciendo que tenía una enfermedad extraña y que solo exageraban los demás. Esa era una buena razón para saber su situación, no era demasiado grave. Después de eso, hablé un poco con ella, explicándole varios puntos que tenía que tener en cuenta para que no pasara nada malo. Pero a pesar de que yo sé todo lo que conlleva su estado, aún me desconcertaba al ver cómo de repente ella se volteaba a un lado y comenzaba una conversación con algo que en realidad no estaba ahí, a la vez que de su boca salían palabras incomprensibles. El tiempo pasó como si nada, además del nuevo paciente que tenía hoy. También me encargué de otros hasta que llegó el fin de mi turno y volví a casa con la idea de ¿cómo? Pero fue todo lo contrario. Esa vez no tuve el mismo sueño al que llamo pesadilla. No, en esta ocasión fue algo placentero. Por primera vez pude llegar a ella y verla detenidamente. De verdad era la misma chica que se convirtió en mi paciente ese día. Ese pequeño cuerpo, ese cabello castaño por debajo de los hombros y la misma expresión de que necesitaba estar ahí para ella. Esa vez no decía nada. Pude tocarla, sentirla. Su ligero olor llegaba a mis fosas nasales mientras la calidez de su cuerpo era transmitida a mí. Era diferente a todo lo que había experimentado. No pasó nada malo. No sentí aquel horror e impotencia de antes. Pero antes de poder disfrutar todo, la luz que entraba a la habitación hizo despertarme. No podía creerlo. Por fin había dormido toda la noche. Incluso me pellizqué para comprobarlo. Pero eso hizo que aceptara todo. No estaba en un sueño, era real. Llegué a la institución con una sonrisa en mi rostro. Incluso mi compañera se dio cuenta y sacó sus bromas típicas, pero eso no estaba en mi mente. Solo quería ver a alguien y aunque no había razón, sentía que quería agradecerle por todo. Los días poco a poco se volvieron semanas. Mi interacción con aquella chica se volvió más común, haciendo que ella misma sintiera confianza hacia mí. Claro, las situaciones con respecto a su enfermedad no pararon, pero no eran tan comunes. Incluso hubo ocasiones donde se lastimó a sí misma, pero no se habían vuelto a repetir. Todo mi tiempo con ella hizo que me sintiera muy bien conmigo mismo, no solo porque veía cómo realmente la ayudaba a sobrellevar todo, sino también porque gracias a ella no habían vuelto esas pesadillas. Aquellos sueños se habían convertido en algo mágico para mí. Todos los días la miraba en mi mente y podía alcanzarla sin temor a que algo malo pasara. Todo eso provocó una dependencia a verla todos los días y un terror de que algún día la perdiera empezaba a crecer en mi cabeza que poco a poco fue creciendo sin darme cuenta. Hoy no era diferente. Llegué al instituto y fui directamente a la habitación de ella, pero solo con escuchar el sonido que escapó al abrir la puerta, me preocupó. Justo cuando entré, pude verla. Estaba en su cama, lágrimas caían por sus mejillas, el dolor era obvio en sus ojos. A pesar de que era incorrecto por mi estado de doctor, me acerqué a ella y la abracé fuertemente. A diferencia de mis sueños, por primera vez pude sentir a la verdadera. Solo parecía existir ella en ese momento, aquella figura que vi durante años en mi cabeza. Por fin pude hallarla y protegerla esa vez. Todo el tiempo veía cómo era destruida, asesinada, profanada, mientras que yo solo podía ver todo eso sin poder hacer nada. Pero por fin podía estar junto a ella. No me di cuenta del momento, pero ella estaba acostada sobre el colchón,
Yo mismo estaba encima de ella mientras tapaba su boca, evitando que cualquier sonido escapara, a la vez que podía sentir cómo usaba sus fuerzas para escapar de mí. Yo solo apreciaba ese momento frente a mí. Todas las veces que tuve aquellas pesadillas, no era porque sintiera lástima por la pequeña chica que miraba cómo destrozaban frente a mí cada noche. No, me di cuenta justo la primera noche que pude tocarla en aquel sueño. Yo siempre quise ser el que la rompiera, el que le hiciera gritar, quien pudiera tocar y arrancar cada parte de ella, a la vez que sus gritos incomodaran mi cabeza y aquella sensación de éxtasis que estaba oculta explotara llenando cada parte de mi ser. Al final, solo pude ver cómo en la habitación quedaba una mancha roja y restos difíciles de decir qué eran en realidad. Estaba disperso por todo el lugar, dando una vista horrible para cualquiera que la viera, pero para mí era la vista más hermosa del mundo. Entonces desperté. Todo había sido un sueño ridículo, y así seguía pensándolo. Nada había sucedido. La figura de esa chica nunca existió en realidad. Esas semanas que supuestamente pasé con ella fueron una triste jugada de mi mente, solo para satisfacerme a mí mismo. Ese día había llegado al instituto. Debía olvidarme de todos esos locos pensamientos que solo perjudicarían mi trabajo. Incluso estaba considerando consultar a algún colega sobre lo que me estaba pasando, pero la voz de mi compañera y un golpe en mi cabeza me hizo salir de mis pensamientos. ¿Qué tal, bello durmiente? Hoy llegó un nuevo paciente. Me dio el puño de papel. Lo vi detenidamente a la vez que me despedía de ella y subía al ascensor. Una sonrisa apareció en mi rostro, mientras un pequeño silbido salía de mi boca y expresaba mi interés. Así que, habitación 201.